separa de Dios, ¿cierto? Isaías 59, el versículo 1 y 2, se los voy a leer para que lo tengamos presente. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, nuestra maldad, hermanos, nuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, dice la palabra del Señor, mis pecados, sus pecados, han hecho ocultar de nosotros su rostro para que Él no nos escuche. ¿Ya? Eso dice Isaías 59, que el pecado hace una separación, una división entre Dios y el hombre. También aprendimos que la paga del pecado es muerte. La muerte. La paga del pecado es la muerte, hermano. Así que cualquiera que haya pecado ya sabe que está condenado a muerte. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así dice su palabra. Ya. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Pero yo no quiero morir. Más que esta muerte física, hermano, yo no quisiera nunca apartarme de la presencia de Dios, nunca estar separada de Él. Es terrible. Algunos de nosotros hemos vivido la experiencia, ¿cierto?, de apartarnos por un tiempo a veces de la presencia de Dios, de su palabra, de orar, y se siente un vacío terrible, un vacío enorme. Y es cuando uno más comete errores, entre comillas, o cuando más peca, porque más tentado, más vulnerable está a caer en la tentación, ¿cierto? Así que, pero Dios nos da un regalo. Dios nos da la salvación, hermano, ¿ya? Y hoy nuestra clase se llama la salvación, ¿ya? Así que vamos a pasar, hermano Luis. Si tienes listo el PowerPoint, por favor. Amén. Vamos a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Cuál es la solución que Dios tiene para nuestro pecado? Pucha, la embarré, pero ¿qué hago ahora? ¿Cómo avanzo? Sí, eso. Proyéctalo nomás, hermano. La imagen, eso. La salvación, hermanos. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor, pregunten, así no se les pasa, ¿ya? Y quedamos clarito al tiro. Dice, la salvación es la solución que Dios nos da, ¿cierto?, para el pecado. Y esta es provista por Dios. Y está en Génesis 3:21. ¿Se acuerdan que nosotros vimos al principio cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso? Antes de ser expulsados, cuando ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza por ello. Y ellos trataron de cubrir su vergüenza con estas hojitas que buscaron para tapar sus partes íntimas, ¿cierto? Para cubrir sus partes íntimas. Pero cuando Dios los busca, los ve y los interroga y ellos, bueno, no confiesan su pecado, sino que le echan la culpa a otros que han pecado, Dios tiene que sacrificar, ¿cierto?, un corderito, una oveja, para hacerle vestimenta a estos hombres, a Adán y Eva, para cubrir su desnudez. Quiero recalcar que es que sacrifica un animal, derrama sangre para poder cubrir nuestro pecado, ¿cierto? Y entonces fueron enviados Adán y Eva fuera del paraíso, pero cubiertos con estas vestimentas que Dios le había hecho. En Génesis 3:21 dice, Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Él cubrió su vergüenza, cubrió su desnudez, ¿ya? Hago notar que me llamó mucho la atención y aprendí también, me encanta aprender, que el hermano Luis decía, Adán y Eva no se arrepintieron, lo que hicieron fue culpar al otro. Por culpa de la mujer que tú me diste, dijo Adán, yo caí, comí del fruto. Y Eva dijo, pucha, por culpa de la serpiente ella me engañó y yo comí, ¿cierto? Ninguno de ellos se arrepintió. Y el hermano Luis hacía la siguiente pregunta, si se hubiesen arrepentido se habrían quedado en el paraíso, ¿cierto? Pero a veces uno endurece su corazón, no quiere reconocer su pecado y prefiere buscar justificaciones y echarle la culpa a cualquier cosa, en vez de asumir nuestra responsabilidad en lo malo que hemos hecho. ¿Alguna pregunta para pasar a la siguiente?
¿Algún aporte? Amén. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, hermano Luis. Eso ahí. No lean ustedes para que no nos perdamos, yo se los voy a ir explicando. La salvación, hermanos, es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Eso aprendemos nosotros en la palabra. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene la idea de victoria, de salud o preservación. Algunas veces la Biblia usa las palabras salvo o salvación para referirse a algo temporal, como una liberación física. Por ejemplo, como a la liberación de Pablo de la prisión. Y ahí yo le puse una imagen que me encanta, cómo Dios lo salva de estar preso, pero si ustedes se fijan ahí en la imagen del PowerPoint, está el centurión de rodillas delante de Pablo, pidiéndole por favor que qué tiene que hacer él para ser salvo. Entonces dice, despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar. En ese tiempo a los soldados a los que custodiaban la cárcel, si se les escapaban los presos, eso era a costa de su propia vida. Así que tenían que estar siempre atentos para que no se quedaran dormidos, tenían que estar siempre despiertos cuidando a los que estaban a cargo de ellos. ¿Ya? En este caso, era Pablo y Silas que estaban presos, y ve que las puertas están abiertas, que los presos están sin sus cadenas, y él se quería matar, pensando que habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz y le dijo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. El centurión entonces, pidiendo luz, entró y temblando, se derribó a los pies de Pablo y Silas. Sacándolos fuera les dice, señores, ¿qué es necesario para que yo pueda ser salvo? Y Pablo le responde, cree tú en el evangelio que ellos le están predicando sobre Jesucristo, y serás salvo no solo tú, sino que también tu casa. ¿Ya? Así que aquí podemos ver, hermano, un episodio de una salvación temporal y también de la salvación eterna, de la salvación espiritual del centurión. ¿Ya? Hermano Luis, Sí, siguiente diapositiva. me gustaría hacer una pregunta, a ver si alguno se atreve A ver, a a ver. definir qué es salvación para ellos, porque antes de seguir, saber qué es lo que significa la salvación. A lo mejor es cierto que ahora lo vamos a aclarar, pero a lo mejor tienen ellos algo, una idea preconcebida. Sí, sería muy interesante conocer qué piensan ellos sobre la salvación, hermanos. Así que si alguien quiere opinar, levante la mano, ¿no? Micrófono abierto para ustedes. Hermano Claudio, levanta la mano. Actívese nomás, hermano Claudio. La salvación para mí A la hermana Claudia, ella. Dele nomás. es que ya no solo pienso yo en esta vida que tengo ahora, llena de bendiciones y de tribulaciones y todo, pero mi esperanza que me da el Señor Jesús es que no soy de esta patria, o sea, voy a pasar por este mundo, pero me espera un mundo mejor. Y esa entrada la pagó el Señor. Amén. Okay. Hermano Claudio ¿Alguna Escobar. otro hermano? Claudio Escobar está ahí. Ahí yo lo estoy mirando, Ivoncito. Ya. Bueno, salvación para mí es poder llegar a la vida eterna por los actos que uno haga acá en la tierra, ya sea por la misericordia y la gracia de Dios, que podamos lograrla, que esa es la fe que todo cristiano debe tener, pero eso no asegura que uno sea salvo. Por eso hay que cumplir sus mandamientos y tratar de ser bueno con el prójimo y por sobre toda cosa amar a Dios en cuerpo y alma. Esa es mi respuesta. ¿Alguien más? Yo, ¿Quién dijo yo? Amén. yo, Amén. Daniel, Daniel, hermano Daniel. para mí sería pasar de muerte a vida, espiritualmente hablando. ¿Se escuchó? Sí, muy Sí, bien, se hermano. escuchó, hermano.
Estamos escuchando. Bien, pasar de muerte a vida. Amén. ¿Algún y eso, otro hermano? Porque yo y no eso, los tengo aquí en eso es lo que vamos a pantalla. responder hoy día. ¿De qué somos salvos? ¿Qué es salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Qué hizo Jesús para que nos diera la salvación? ¿Salvación de qué? ¿Ya? Si hay alguien más y si no, seguimos, Yo hermano. he leído también que dice para obtener la salvación debemos obtener como 7 pasos. Y creo que escucha, bueno, no lo recuerdo todos, ¿no? Pero dice oír la palabra de Dios, creer en Dios y en su palabra, recibir a Cristo Jesús y otras más. Amén. 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 Mire. Yo quisiera intervenir rápidamente. Hermana Andreina. Para mí, hola. Para mí también la salvación es como salvarse de uno mismo, de nuestros propios pecados, de sí mismo, de todas las cosas que originalmente hacemos en pecado, pues. Bien. Amén. Bueno, pasemos al siguiente PowerPoint para que vamos aclarando nuestros conceptos, ¿ya? El texto ahí, la imagen dice, porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Nosotros solo debemos creer y Dios nos da la salvación. Bueno, con más frecuencia la palabra salvación se refiere a una liberación espiritual, hermano, en la palabra, ¿ya? Éramos esclavos de nuestros pecados, ¿cierto? Estábamos esclavizados en nuestros malos pensamientos, en nuestras malas acciones, ¿cierto? En nuestros malos deseos de nuestro corazón, pero a través de este regalo que Dios nos da, que es la salvación, Él nos hace libre. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipo, en la historia que vimos anteriormente, lo que debía hacer para ser salvo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero. No era que iba a ser salvo aquí en la tierra de alguna cosa que le estuviera temporal que estuviera viviendo acá, sino que a nuestro destino eterno. ¿Y cuál es este destino eterno? Tenemos solo 2 destinos eternos. Todas las personas, todos los seres vivientes, seres humanos que viven en la tierra, tienen solo 2 destinos. O es la vida eterna o es la muerte. ¿Ya? Esos son los únicos 2 caminos. No hay un tercer camino, ni un cuarto, ni un quinto. Hay solo 2. La vida eterna o la muerte. Escoge tú, dice el Señor en su palabra, por dónde quieres ir. Si por el camino que te lleva a la vida o por el camino que te lleva a la perdición, a la muerte. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nos salva el Señor? De este camino de muerte, hermano. Nos saca de este camino de muerte y nos pone en el camino que nos lleva, ¿cierto?, a la salvación. Veamos. ¿Puedo opinar ahí? Sí, por supuesto, hermano Luis. Sí, tal vez una forma más sencilla de explicarlo es que Dios nos creó con un plan y un propósito. Y si no estamos cumpliendo ese plan y propósito, estamos perdidos. Y lo que hace Jesús es devolvernos el sentido original, el sentido y el propósito que Dios desea, que estemos siempre con Él. La salvación tiene que ver con corregir nuestro camino. Íbamos para allá y el Señor ahora vamos para este otro lado. Es cuando nosotros nos arrepentimos, por eso arrepentirse significa como cambiar, ¿cierto? Es volverse a Dios. Ya no seguimos el camino que llevábamos porque nosotros entendemos que hay cosas que hacemos y no sabemos por qué las hacemos. Queremos hacer el bien y no lo hacemos. Hola. Queremos lo mejor, pero terminamos haciendo lo peor. Y lo que hace Dios es salvarnos de esa forma de vida. Y quiere transformar nuestro corazón, porque transformando nuestro corazón nos salva de esa manera de vivir, transformando nuestros pensamientos, cambiando nuestra manera de pensar. Eso es lo que anhela Dios, porque nuestros pensamientos son los que nos llevan a muchas veces a hacer lo malo. Por eso el Señor quiere que nosotros cambiemos de aquí adentro, hermano. Miren, y les voy a poner un ejemplo que yo se los tengo ahí en el PowerPoint, que se los vamos a mandar después para que ustedes busquen todos los textos que hay ahí. En Mateo 19 llega aquí un jovencito y le dice al Señor que, maestro bueno, le dice, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice que, ¿por qué lo llama bueno? Bueno es solo Dios. O sea, el muchacho está reconociendo aquí a Jesucristo como Dios, ¿cierto? Y le dice, más si quieres entrar en la vida eterna,
guarda los mandamientos. Y el muchacho le responde, pero yo lo he guardado todo, yo me he preocupado desde chiquitito, desde mi juventud, ¿cierto?, en guardar cada uno de los mandamientos. Y Jesús lo mira con ternura, porque sabe que el joven es sincero, pero le hace una pregunta, le dice, bueno, le dice, entonces te falta solo una cosa. Era un joven rico. Le dice, vaya, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres, qué sé yo, y venga y sígame. Entonces el muchacho se entristeció mucho, porque él era muy rico, tenía muchos bienes, y solo el hecho de pensar en venderlo y dárselo a los pobres para venir a seguir a Jesús, eso lo entristeció. Entonces ahí es cuando Jesús dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, porque no quiero decir que no hayan ricos que no vayan a entrar al reino de los cielos, quiero decir que aquellos que tienen puestos sus ojos en la riqueza, que la riqueza es más importante para ellos que seguir a Cristo. Eso es difícil que entren en el reino de Dios. Aquí el muchacho se fue triste porque él no estaba dispuesto a deshacerse de su riqueza, ¿ya? Entonces, Dios mira el corazón del hombre, hermano. No es solamente cumplir, sí, hay que cumplir los mandamientos, este joven lo cumplía de chiquitito, pero había algo en su corazón que no estaba completamente Dios aquí en sus pensamientos y en su adentro, en su espíritu. Hermano Luis, ¿algún aporte para reforzar esta enseñanza? Sí, lo más importante en este juego de la salvación es que nosotros de corazón aceptemos a Jesús, que lo tengamos como Señor de nuestra vida, como el dueño de todo. Cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar, como dice la misma Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás, dice, va a ser añadido. Pero Dios siempre tiene que estar en primer lugar. Si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, la vida está desordenada, la vida se desordena y pierde propósito, pierde sentido. Cuando Dios está en primer lugar, todo cambia. Y en el joven rico pasó eso. Jesús lo único que le mostró al joven rico, que a pesar de que él cumplía todo, no tenía a Dios en primer lugar. Sus riquezas eran primero. Seguimos, hermano Iván. Sí, disculpe, justo tenía un llamado, me estaban llamando y tengo mi celular en la cámara, pero ahí. Ojalá la Pili sepa que estoy en clase. Le eché al agua. Hermano, ¿de qué somos salvados? Quiero respuesta. Quiero que alguien me diga de qué somos salvos. Sí, pues ya hemos escuchado. ¿De qué somos salvos? De todo lo malo que hay en el mundo. Todo lo malo que hay en el mundo, ¿ya? De la muerte eterna. De la muerte eterna. Infierno, bien, bien, vamos mejorando, hermano Claudio. De la muerte, del pecado. Del dominio que tiene el pecado a nosotros, eso nos brindó el Señor Jesús para que pudiéramos decir que no. Excelente. No cometer el pecado. De nuestra vana manera de vivir nos salvó el Señor. Sí. ¿Qué más? Pero del egoísmo, de quedarnos con nuestras riquezas, que es muy difícil. El ser humano naturalmente es egoísta. Somos egoístas por naturaleza. Amén. Somos salvos no por obra, sino por la fe, por realizar nuestras obras. Amén. Amén. Así es, la fe. Amén. Todo eso que ustedes dijeron está bien, pero hay algo más. Nosotros somos salvados de la ira de Dios. Y terrible es caer en manos, ¿cierto?, del Dios vivo, dice un texto ahí. ¿Cuál es la ira de Dios, hermano? Mire, si Dios no perdonó ni a los ángeles que pecaron contra Él y fueron expulsados estos del cielo, ¿cómo pretendemos nosotros hacer lo malo y que más encima Dios nos perdone por eso? No es así. Dios es un Dios de amor, es Dios de amor, su esencia es amor, Él es amor, pero también dice un texto que es fuego consumidor, o sea que Él no tomará por inocente a aquel que deliberadamente peque, hermano, ¿ya?
Así que somos salvos de la ira de Dios. Piense usted cómo nosotros aprendemos en la palabra, cómo Dios muestra su ira. Y lo encontramos en muchos textos bíblicos. Por ejemplo, no perdonó a la generación de Noé. Solo se salvó Noé y su familia. Y todos los demás fueron destruidos. Fueron ahogados en el diluvio. No perdonó a la ciudad de Sodoma, Gomorra y a las que estaban a sus alrededores. La gente era malvada, era perversa. Se les dio la oportunidad muchas veces de que cambiaran sus pensamientos, de que cambiaran su forma de vivir, pero ellos decidieron no hacerlo. Ellos quisieron seguir siendo malos. Y por más que tenían entre ellos a Lot, tenían entre ellos Lot, que era un hombre justo, que creía en Dios, no quisieron, al contrario, quisieron violar, no sé si ustedes han aprendido la historia, a los ángeles que fueron a rescatar a Lot, ¿cierto? Ellos quisieron sobrepasarse con estos ángeles, los defendiéndolos, ¿cierto? Bueno, finalmente Lot fue rescatado con sus hijas, ¿cierto? De ese lugar, con su esposa. Su esposa anheló, estaba tan acostumbrada a vivir en ese mundo, en esa forma de vida, en todos los bienes temporales que tenía aquí en la tierra, lo anheló en su corazón y miró para atrás como lamentando tener que dejarlo, y lamentablemente ella también perece. Sí. Así muestra Dios su ira, hermano, destruyendo la maldad de raíz, porque muchas veces la gente se pregunta, pero ¿cómo murieron niños inocentes, hermanos? Muchas veces el corazón de esos niños ya viene desde el vientre inclinado a la maldad, por cuanto sus padres han practicado la maldad de generación en generación. Entonces esos niños vienen con la maldad, ¿cierto? Como el pecado original que nosotros heredamos, viene la maldad en nuestro corazón. A nosotros nos están diciendo, no hagas esto, y uno lo hace igual cuando es niño. Ustedes lo pueden comprobar, lo hablamos también en las lecciones anteriores. Usted le dice a su hijo, no metas los dedos en el enchufe. Usted se volvió, y ¿qué está haciendo el niño? Metiendo los dedos en el enchufe. Así es nuestro corazón, de continuo está inclinado a hacer lo malo. Pero Dios, que es todo amor, nos dio este regalo de la salvación para salvarnos de su ira, de no destruirnos como fue destruido la ciudad de Sodoma, la gente de ese lugar, como fueron destruidos los egipcios. Los egipcios tuvieron a los israelitas viviendo por más de 400 años ahí. Tuvieron que haber aprendido algo de ellos, pero no, ellos adoraban sus propios dioses y aumentaron su maldad para con el pueblo de Israel, ¿cierto? Ellos fueron destruidos por eso, no porque fueran buenos, no porque tuvieran un corazón bondadoso o fueran generosos. Ellos fueron destruidos porque aumentó la maldad, endurecieron su corazón y el pecado, ¿cierto?, los esclavizó. Así que de eso es lo que Dios nos quiere salvar, de su ira, del juicio que Dios le hace al pecado. Dios destruye al pecado porque Él no puede estar donde está el pecado. Así es, así lo hemos aprendido en su palabra. Como leíamos en Isaías 59, nuestros pecados han hecho una separación entre Dios y nosotros, ¿ya? Y el pecado es el que Dios tiene que destruir. Y ojo, hermanos, hay un dicho por ahí que no está en la Biblia, yo lo busqué y no está. Dice, Dios ama al pecador, lo que aborrece es su pecado. Hermano, a veces erramos diciendo, repitiendo ese tipo de frase. Dios desecha al hombre que deliberadamente, que voluntariamente quiere seguir pecando. ¿Ya? Dios rescata, salva a aquel que cree en Él, que cree en su palabra, que se arrepiente de sus pecados y viene a Él. Y arrepentirse, eso lo vamos a aprender en las lecciones que vienen más adelante. No es solamente decir, ya no lo hago más, y voy y me confieso y le pido perdón, qué sé yo, al curita. En el caso cuando yo fui católica muchos años, iba todos los domingos a pedirle perdón al curita por todo lo que había hecho en la semana, pero en la semana seguía pecando. Total, el próximo domingo iba de nuevo y volvía a pedir perdón. No, el arrepentirse es tomar la decisión de no volver a hacer más aquello malo que estoy practicando, ¿ya? Los cristianos... En Isaías Sí, 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros.
todos nos descarriamos, todos nos apartamos. En cierta manera, como dice Pablo, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien. Por más bueno que alguien se vea, igual ha fallado ante la ley de Dios. Hemos fallado porque nacimos con esta naturaleza pecaminosa. Dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 9, dice, Dios no nos ha puesto para ira, Dios nos ha puesto para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, pero para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, hermano, anímense unos a otros como lo estamos haciendo. En Cristo tenemos salvación. Dios nos libra, ¿cierto?, de la esclavitud del pecado, nos libra de su ira, nos libra del juicio eterno. Amén. 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 Hermano Luis, Amén. la siguiente diapositiva para que avancemos. Me encantó esa imagen que encontré en el Google, donde sale una mano extendiendo un regalo. Así es, hermano, no hay nada, usted no puede ser más bueno ni más malo para ganar la salvación. No es algo que usted tenga que hacer. La salvación es un regalo que Dios le hizo a la humanidad, ¿cierto? Para rescatarla de la muerte eterna. ¿Quién realiza la salvación? Dice la diapositiva, dice, solo Dios puede quitar el pecado y liberarnos del pago del pecado. Ahí puse primera de Timoteo 1:9 que dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte, hermanos. Jesucristo quitó la muerte eterna y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por su evangelio. Amén. ¿Cómo salva Dios? En la doctrina cristiana de la salvación, Dios nos ha rescatado a través de Cristo. A través de Cristo Dios nos rescató. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, hermanos, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, hermano, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, hermano. ¿Cuál es la condenación del que no cree? Dice que la luz vino al mundo, o sea, Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas, ¿cierto? Y no quisieron venir a la luz para no mostrar lo que había dentro de ellos. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que, ¿cómo nos salva Dios? Envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Específicamente. Sí, hermana. Perdón. Específicamente fue la muerte de Jesús en la cruz y su subsiguiente resurrección lo que logró, hermanos, que nosotros fuéramos salvos. ¿Ya? La escritura es clara en la que la salvación es el bondadoso y merecido regalo de Dios. Hermano, ninguno de nosotros merece este regalo. Pero Dios, porque quiso, porque nos amó en sobremanera, envió a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. Así que solo está disponible la salvación a través de la fe
en Jesucristo. Amén. 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 ¿Algún aporte, alguna pregunta? Amén. No hay pregunta. Entonces, voy a leerle un texto que dice. Muy bien. Sí. Dice, pues mucho más, nosotros ya estamos justificados en su sangre. Por Jesús seremos salvos de la ira de Dios. Eso está en Romanos 5, el versículo 9. ¿Ya? Pasemos a la siguiente diapositiva, hermano Luis. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesús. Él es el único camino, la única verdad. Él es la vida. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Jesús. Este es el regalo que Dios nos hizo, su Hijo. ¿Ya? ¿Cómo recibimos la salvación, hermanos? Como decía, muchos de ustedes somos salvados primero por la fe, ¿ya? La fe nos otorga a nosotros el creer en Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, en que Él derramó su sangre por mí. Cuando yo acepto y creo esto, entonces, hermano, recibo la salvación. Primero, debemos oír el Evangelio, las buenas nuevas sobre la muerte y resurrección de Jesús. Después, creer, confiando totalmente en Jesucristo. Esto incluye el arrepentimiento, un cambio de mentalidad acerca del pecado y de Cristo. Y debemos confesar, no avergonzarnos de haber creído en Jesús. Debemos confesar el nombre del Señor. Amén. Amén. Romanos 1 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, hermano, más el justo por la fe vivirá. Así que arrepiéntanse, conviértanse para que todos nuestros pecados sean borrados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano, tiempos de calma espiritual, de tener paz en nuestro corazón, de que a pesar de todas las cosas que están sucediendo afuera y a nuestro alrededor, nosotros podamos estar confiados, tranquilos, sabiendo que Dios tiene el control de todo. Eso también nos otorga la salvación, esa paz que el mundo no nos puede dar. En Él nosotros sabemos que Él tomó, ¿cierto?, las riendas de nuestra vida y nos va a guiar a la vida eterna. Amén. Hermano Luis, ¿algún aporte? Amén. Les leo el texto, dice, Romanos 10, el versículo 8, dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares, hermano, con tu boca, que el Señor Jesús es el Señor, ¿cierto?, de tu vida, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Creer en Jesucristo, confesarlo con nuestra boca, recibirlo en nuestro corazón, ¿cierto? Entregarle nuestra vida a Él, entonces seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, hermano, para salvación. No avergonzarnos de haber creído en Jesús. No avergonzarnos cuando nos pregunten por ahí, sí, soy cristiano, he creído en Cristo y he decidido entregar mi vida a Él y comenzar a vivir como Él quiere que lo haga. Amén. Hermano Luis, la siguiente... La siguiente PPT, hermano Luis. Se nos desconectó el hermano. Estoy muteado, disculpen. Ajá. Es por eso no me escuchaba. Oiga, es que es ahí la gran incógnita y la gran pregunta. ¿Qué es ser cristiano?
Porque nosotros decimos, yo soy cristiano. ¿Por qué soy cristiano? ¿Qué me hace cristiano? Y finalmente es cuando yo acepto este regalo de Jesús por fe y yo decido seguirlo. Yo soy cristiano. No soy cristiano porque mi mamá era cristiana, no soy cristiano porque mi papá era cristiano, no soy cristiano porque voy a la iglesia, porque si fuera así, no sé, un caballo por vivir, o sea, si un caballo vive en un establo y yo vivo en un establo, no por eso voy a ser caballo, ¿cierto? Sino porque en mi esencia yo tengo a Cristo, yo acepté a Jesús, entendí su palabra y la creí, y por lo tanto yo decidí en mi corazón seguir a Jesús. Eso es lo que me hace cristiano. A veces pensamos que somos cristianos porque somos simpatizantes del cristianismo. Amén. Amén. No sé si hay alguna duda ahí respecto al ser cristiano. Igual le voy a pasar la diapo, la siguiente. Amén. Y ser cristiano evangélico es haber aceptado a Cristo y estar decidido a predicar su evangelio. Ya, no es por nada, hermano. Cristiano evangélico es porque hemos tomado la decisión de cumplir el mandato que el Señor nos entregó. Ya, ustedes creyeron, ahora vayan por el mundo, hagan discípulos, enséñenle a otros para que ellos también crean. Eso es ser cristiano evangélico. ¿Ya? ¿Alguna duda, hermanos? Hermana Ivonne, entonces, ¿qué nos diferencia del católico? Porque los católicos me dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia de católico a cristiano? Si también somos cristianos nosotros, no somos animales. Pues me dicen así, como bueno saber eso. ¿Cuál es la diferencia del cristiano al católico si ellos dicen que también son cristianos? O pues yo lo que le digo es que pues que ellos adoran ídolos, imágenes y nosotros no. Hermanos, miren, yo también fui católica muchos años y de hecho mi mamá me estaba obligando a hacer la primera comunión, la confirmación y todo eso. A mí me llamaba mucho la atención de que en las clases de primera comunión o en las clases de confirmación nunca me enseñaron la Biblia. Yo la Biblia la leía sola en mi casa. Yo aprendía de la Biblia en la casa porque tenía una hambre y una necesidad de Dios y me gustaba mucho leerla, pero en los cursos de catequesis nos enseñaban otros libros, el libro de catequesis, el libro para la confirmación, y cuando yo le preguntaba a nuestros monitores sobre textos bíblicos, muchos de ellos desconocían la Biblia, hermano. Entonces, yo creo que eso nos diferencia mucho de la Iglesia Católica, que su membresía, la generalidad de la membresía, no conoce las Escrituras, no las escudriña. Aprenden de otros libros, aprenden del libro de catequesis, del libro de la confirmación y qué sé yo, de otros tantos libros, pero de la Biblia en sí, son muy pocos quienes la escudriñan. Yo creo que eso es una gran diferencia entre los católicos y nosotros. A nosotros nos encanta leer la Biblia, aprender la Biblia. A mí me gusta esta iglesia porque hay escuela dominical, hermano, porque yo puedo preguntar, porque hay otros que conocen más que yo, porque yo misma puedo escudriñar y si tengo dudas las anoto y voy hacia otros que han aprendido más para que me puedan enseñar. Y yo lo que he aprendido no me lo quedo, quiero enseñárselo a usted y quiero enseñárselo a todo el mundo para que todos conozcan esta maravillosa obra que Jesús hizo con nosotros. En cambio, nuestros hermanos católicos, perdón, digo hermano porque mi familia sigue siendo católica, pero ellos no escudriñan. De hecho, yo hablo con mi familia y ellos no conocen nada de la Biblia. Usted le habla sobre la historia y es solo lo que han visto en la televisión. Ellos por sí mismos no escudriñan y no son incentivados a escudriñar. Hermano Luis. Sí. En el mundo hay como 3 grandes religiones. Está el cristianismo, está el budismo y los musulmanes. Hay otras, pero dicen que las más grandes son las budistas porque los chinos son como 5.000 millones, por eso es una de las más grandes. Pero de todas las ramas que siguen a Jesús, finalmente esto no es una competencia. No se trata aquí de decir, es que este aquí, allá, porque nosotros lo que estamos tratando de explicarle a ustedes es que ser cristiano es seguir a Jesús.
pero seguirlo de verdad. Y finalmente, ¿qué determina si yo soy cristiano? Es de qué manera yo me acerco a lo que Jesús me está pidiendo. Recuerden que Jesús en el Getsemaní dijo que te conozcan a ti, Padre, ¿cierto? Y que conozcan a tu Hijo, Jesús. Conocer a Jesús no es solo leer de Jesús, no es solo saber de Jesús. Conocer a Jesús es tener comunión con Él, relacionarnos con Jesús, es entregarle nuestra vida y relacionarnos cada día con Jesús. Conocer, la palabra conocer viene de la palabra, creo que es ginosco, y que significa, dice, y Adán conoció a Eva y nació Caín. Y María no conoció hombre, dice, hasta que Jesús nació. ¿Qué significa eso? Que ella no intimó con José hasta que Jesús nació, pero después sí. La palabra conocer tiene que ver con intimar con Dios. Entonces el cristianismo está relacionado a mi relación con Dios. Yo no puedo empezar a criticar, decir, claro, hay cosas que yo veo en los católicos que tal vez yo digo, están en la Escritura, no, pero también hay cosas que hacemos nosotros que no están en la Escritura. Y hay cosas que hacen los adventistas que no están en la Escritura, pero finalmente lo que importa aquí es mi relación con Dios. ¿Qué tan cristiano soy? Es qué tan comunión tengo yo con el Señor, qué relación tengo con Él. ¿Obedezco o no obedezco su palabra? ¿Acepto su consejo o no lo acepto? ¿Lo busco o no lo busco? ¿Es primero en mi vida o no es primero? Eso, hermana Ivone. Amén. Amén. De hecho, yo conocí un sacerdote en Mayuco que yo siempre le decía, es cristiano, usted es cristiano. Él sacó en su capilla las imágenes y le enseñaba a sus miembros que no debían postrarse ni adorar las imágenes, ni siquiera para venerarla, que es la palabra que ellos usan, o para recordarse. Él les decía que no, que buscaran la Biblia, que leyeran la Biblia, y les enseñó. De hecho, puso un colegio, puso un hogar para niños, era a las mamás que trabajaban en la fruta, en las temporeras, él les cuidaba a los niños, contrató mucha gente voluntaria que trabajó para él. Él hizo obras de cristiano, porque amaba a Dios, escudriñó la Escritura, la leyó, la amaba, y eso le enseñaba a su gente. Así que Dios sabe quiénes son sus hijos, porque Él conoce su mente y su corazón. Muchos van a estar aquí o allá, y tal vez algunos puedan estar entre los otros, Luis, precisamente porque Dios también es estratégico para llegar a los demás, para llegar a ese que está clamando por Él, a ese que tiene necesidad por Él. Muchas veces a nosotros nos va a tocar estar a lo mejor en medio de ellos. No somos como ellos, pero estamos en medio de ellos para también entregarles el mensaje a otros. Así que, ojo, él era sacerdote, se hizo sacerdote, pero él decía que amaba la palabra de Dios. Y esa era una forma de llegar y de enseñarle la palabra a la gente, porque de otra forma esa gente no lo iba a escuchar si él no se hacía como uno de ellos, entre comillas. ¿Ya? Que Pablo decía, yo me hago como uno de ellos, me hago como un judío, me hago como un griego, me hago como este otro, para poder alcanzarlo. No es que fuera como uno de ellos, sino que se hacía pasar por ellos para poder también llegar a ellos y alcanzarlo. Así que Dios conoce sus propósitos, nosotros tenemos que estar bien plantados en la palabra del Señor, porque su palabra es la que nos guía a toda verdad, ¿ya? Y entonces, cuando estemos bien plantados en la palabra de Dios, podemos tal vez estar en medio de otros que no son cristianos para alcanzarlos también a ellos. Pero si nosotros no estamos firmes, tampoco nos conviene, ¿cierto?, mezclarnos a lo mejor con otras doctrinas, con otras personas que creen otras cosas, porque vamos a ser llevados, ¿cierto?, como una hoja de un lugar para otro, sin estar cimentados en la roca que es Cristo. Cristo dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús, no es a través de Buda, no es a través de Alá, no es a través de Mahoma, no es a través de ningún otro. Solo Cristo vino a esta tierra y derramó su sangre para cubrir nuestros pecados, para pagar el precio de nuestro pecado, ¿cierto? Para que nosotros pudiésemos ser salvos del juicio que viene más adelante para todos aquellos que no han querido creer. Ojo, voluntariamente no han querido creer,
porque por años ha sido predicado el evangelio y muchos han cerrado sus oídos. Yo siempre pienso en lo que hicieron los egipcios, tanto tiempo, 400 años escuchando del Dios de los judíos, y ellos endurecieron su corazón cuando tuvieron la oportunidad de dejarlos ir para que ellos fueran a adorar al Dios, al verdadero. Los egipcios no quisieron dejarlos ir, ¿cierto? Endurecieron su corazón, decidieron, tomaron la decisión de tratarlos más mal todavía. Por eso fueron enjuiciados, por decirlo de alguna manera, y las 10 plagas cayeron sobre ellos, ¿ya? Así que eso, hermano, sigamos para que podamos avanzar. Ya nos quedan poquitas diapositivas. Y nos quedan 10 Muy minutos. poquitas. Sí, cortito. En el Antiguo Testamento se requerían de sacrificios de animales, ¿cierto? Para que el animal tomara nuestro lugar, para que nuestros pecados fueran perdonados. Era como simbólico, hermano. La persona que había cometido pecado traía, ¿cierto?, un corderito delante del sacerdote, imponía sus manos sobre la cabecita del cordero, y ojo, este cordero no era cualquiera, hermano. Tendría que haber sido criado como mascota, porque no debía tener magulladura, no debía tener rasguños, debía estar bien alimentado, gordita, su lana tenía que estar en perfecto estado, o sea, tenía que ser un animalito sin ninguna mancha, ¿cierto? Limpio totalmente, sí, tenía que ser el primogénito de los animales, y tenía que ser criado aparte, porque si se criaba junto con la manada, le podía suceder cualquier cosa, ¿cierto? Entonces este era como cercano al hombre, cercano a la persona que después debía ofrecerlo en sacrificio. Y no sé, yo creo que Dios apeló a nuestro corazón de, pucha, ¿cómo va a morir un animalito por culpa mía si yo fui la que pequé? Pero esto se transformó en chacota, hermano. Se transformó en matanza, no sé, la sangre de esos pobres animales llegó hasta la coronilla de Dios, porque Dios dijo en un momento determinado, ya basta, o sea, siguen pecando, siguen matando animales, siguen pecando, siguen matando animales, ya esto ya me tiene cansado, ya no es un olor grato delante de mí, ya no llega así como de verdad, ya no veo que su corazón realmente esté arrepentido, porque ¿cómo ofrecen animales y siguen pecando? Y vuelven de nuevo a traer animales y siguen pecando, y después vuelven a traer animales a sacrificar y siguen pecando. Entonces, Dios estableció que la manera en que nuestros pecados iban a ser limpios era a través del derramamiento de sangre, ¿cierto? O sea, la paga del pecado es muerte. La muerte. El que peca irremediablemente, hermanos, debe morir. Nosotros hemos pecado, irremediablemente debemos morir. Pero, y aquí está el hermoso pero que nos pone el Señor, que Él envió a su Hijo para que diera su vida por nosotros. Él perfecto, sin pecado, inmáculo, como estos animalitos, puro, sin mancha, ¿cierto? Se ofreció a sí mismo para que nosotros fuéramos redimidos, ¿ya? Así que en el Antiguo Testamento se ofrecían animalitos, pero se chacreó el asunto. No sé si nuestros hermanos extranjeros entenderán el término. Ya, hermano Luis, ayúdame con un sinónimo. Amén. Se desordenó, estaba sin audio de nuevo. No, hermana, sí se le entiende. Aunque seamos extranjeros, se le entiende. Abusaron de esto que Dios les dio. Dios les permitió al pueblo judío, al pueblo hebreo, que ellos pudieran acceder al perdón de pecados, pero como dice el hermano Ivón, finalmente ellos mataban animales y seguían pecando y no había un cambio en su corazón. Como que perdió el propósito de ese acto que Dios había instaurado. Perdió el y como sentido. Decía usted antiguamente, ahí el Señor nos tuvo que volver al camino o al propósito del hombre por medio del sacrificio de Cristo. De Jesucristo. Amén. Pásame la diapositiva número 11, hermano Luis. Entonces, la importancia del sacrificio, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Dios mismo determinó el elemento que serviría para quitar el pecado. Fue el derramamiento de sangre, como lo había dicho antes. La siguiente, hermano Luis. La salvación en el Nuevo Testamento, dice Juan cuando vio a Jesús venir, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén. La siguiente PPT.
Cristo, hermano, es la solución para el pecado del hombre. Cristo es el sacrificio perfecto. Sobre la cruz, Él cumple su misión. Y como cordero, igual que en el Antiguo Testamento, como estos corderitos que eran traídos, Él se ofreció como un corderito para ser entregado por nosotros, ¿cierto? Crucificado, sacrificado, y así nosotros poder obtener el perdón de nuestros pecados. Resumen, la salvación no es algo que usted pueda hacer, es algo que Dios proveyó, es un regalo que Dios nos hizo, enviando a su Hijo, porque nosotros irremediablemente estábamos condenados a la muerte, habíamos pecado y por lo tanto la paga de nuestro pecado era la muerte. Pero Jesús toma nuestro lugar en la cruz, hermanos. Yo debería de haber sido crucificada porque yo sé los malos pensamientos que he tenido, los malos deseos que existían antes en mi corazón. Yo sé las malas palabras que salieron de mi boca. Yo debí de haber sido crucificada. Pero Él dijo, ella creyó en mi Padre, conversó con su Padre, ella me aceptó en su corazón, ella se arrepintió y quiere vivir una vida conforme como nosotros les hemos enseñado. Por lo tanto, yo ocupo su lugar y Él ocupó mi lugar, hermanos. Él ocupó mi lugar en la cruz y ocupó su lugar también, hermanos. Él ocupó el lugar de toda la humanidad, de todo aquel que cree, ¿cierto? Todos aquellos pueden obtener la vida eterna, la salvación a través del sacrificio de Jesucristo. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano? Este sacrificio, hermano Ivonne, se hizo una vez y para siempre. Amén. Dice Hebreos 9, se acabaron los sacrificios. dice, amén. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, hermano. Él mismo se presentó delante de Dios por nosotros, y no para ofrecerse muchas veces, como nosotros vamos todos los domingos a confesarnos, o como en el Antiguo Testamento iban todos los domingos con todos, por ejemplo, una vez al año a ofrecer su animalito para ser sacrificado, sino que Jesús una sola vez, hermanos, y para siempre se presentó en el lugar santísimo, en el cielo mismo, hermano, porque de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces, dice Hebreo, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, que hacía esta separación, ¿cierto?, entre Dios y nosotros. Y de la manera que estaba establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo, hermanos, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y la próxima vez que aparezca ya no será en función de los pecados, no será en relación con el pecado, sino para salvar a los que en Él esperan. Amén. Nos quedan como 2 minutos, hermana Ivonne. Amén. Les vamos a mandar el PPT, ¿cierto, hermano? Para que después ellos, hay una tarea ahí para que la aprendan. Y eso, Dios envió a su Hijo, como resumen, estoy resumiendo, como Salvador del mundo. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino no para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. La verdadera dicha, hermano, es alcanzada por aquellos que pueden exclamar: sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así dijeron los samaritanos cuando la mujer le fue a predicar y ellos y Jesús se presenta entre ellos y lo vieron. Ya tú no necesitas decirnos nada, nosotros mismos vemos y sabemos que este verdaderamente es el Salvador del mundo. Y en la siguiente diapositiva, hermano, está una tarea que quiero que ustedes averigüen porque es necesario que aprendan estas palabras para las siguientes clases, ¿ya? Cualquier duda nos preguntan más adelante. Y eso, hermano Luis, ¿alcanzamos a hacer una oración para despedirnos? O si los hermanos tienen alguna pregunta. No, si yo soy el que corto ahora, así que no es la hermana. No nos cortes entonces. Tenemos la opción de que los hermanos puedan preguntar.
si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda que podamos, igual pueden hacer esas preguntas a través del WhatsApp que tenemos en el grupo. Si tienen alguna Sí, duda para compartir, es interesante que ese texto último que leíste, hermano Ivón, que de tal manera amó Dios al mundo, no, Dios no amó al pueblo judío solamente, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios desea rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Dios está preocupado de que nosotros seamos de verdad felices. El mundo nos ofrece felicidad, nos ofrece un camino distinto, pero la verdadera felicidad es saber para qué fuimos creados, por qué fuimos creados, es conocer a nuestro Creador. La felicidad tiene que ver con cumplir el propósito que Dios nos dio en este mundo. Y el primer propósito es volvernos a Dios. Así que si alguno no ha hecho esa decisión de volverse a Dios, porque a veces seguimos a Jesús, nos gusta la iglesia, nos gusta la palabra, pero no hemos tomado esa decisión importante de decirle a Jesús: sí, Señor, desde hoy día en adelante, ya no mando yo, ahora mandas tú. Y aunque me cueste, voy a seguir viviendo, buscándote y haciendo lo que a ti te agrada. Es interesante también que cuando dijimos que el sacrificio se hizo una vez para siempre, no significa que por eso dejamos de pecar. Es cierto, seguimos fallando, pero tenemos abogado a Cristo. Cristo intercede por nosotros. Él está sentado a la derecha del Padre, intercediendo cada día por cada uno de nosotros. Él desea que cada uno de nosotros cumpla su propósito. Estamos creciendo. Esto no es que de un día para otro se me acabó el pecado. No, perfecto. no. Es un camino no fácil, pero muy satisfactorio. Si hay alguna pregunta, antes que oremos y nos vamos todos juntos a la sala grande. Qué bueno, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Ya, hermano Ivón, ore para que no vamos de... ¿Ah? Una Fernando, consulta nomás. dígame. Y que sea la respuesta por WhatsApp, no hay problema. ¿Cuántas veces perdona Dios? O sea, uno puede pecar, pero llega un momento que dice, hasta acá llegamos, supongo. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Porque con eso yo voy, peco, total me perdona. Sí. No se ¿Entendés lo que quiero pierda decir? la próxima clase. Qué pesado. Bien. Sí. Sí, Okay, no se la pierda, por que ahí WhatsApp. vamos a resolver todas las siguientes clases, hermano, abordan todas esas preguntas y todas esas dudas que nosotros tenemos. Sí, pero por WhatsApp igual le vamos a responder igual le vamos a responder. Perfecto. Que no se quede. Oramos, hermano, Así que, para que no me empiecen a llamar. amén. Dios, te damos muchas gracias por mostrarnos tu palabra, por enseñarnos, Señor, que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Señor, qué gozo sentimos cuando vamos leyendo y vamos entendiendo que estamos en el camino, que estamos cumpliendo y que tú te agradas y que llegamos en olor grato como un perfume agradable delante de ti cuando hacemos lo bueno, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Claro que nuestro corazón se entristece cuando nos damos cuenta a través de tu palabra, porque tu palabra es como un espejo, Señor, y nos muestra lo bueno y lo malo que estamos haciendo. Y nos damos cuenta que hemos fallado, pero ahí estás tú, a través de tu Espíritu Santo, para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos, y que nosotros seamos obedientes, Señor, y podamos aplicar tu palabra a nuestra vida, que seamos capaces de decir no al pecado, ya basta, hasta aquí nomás, y seguir adelante, Señor. Ha sido un proceso, porque a lo largo de nuestra vida tú nos vas mostrando a algunos todo de una, pero a otros paulatinamente, como lo has hecho conmigo, porque si yo hubiese tomado conciencia de lo perversa que era, Señor amado, de una sola vez, no sé qué habría sido de mi vida, pero tú, a medida que hemos ido avanzando, me has ido mostrando, Señor, mira, Ivonne, en esto te equivocas, mira, Ivonne, en esto fallas, Ivonne, en esto pecas. Cada día me has ido mostrando, Señor, me has ido limpiando, sacando esa cochinada, digo yo, sacando la mugre, sacando la suciedad de dentro de mí, Señor. ¿Para qué? Porque tú quieres que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, preparados para hacer lo bueno, que nada ni nadie tenga nada que decir de tus hijos, porque tú, Señor, a través de tu palabra, nos has ido limpiando, nos quieres irreprensibles, sin mancha, pero es un proceso, Señor, para que no nos desesperemos. Como dice el hermano Luis, no es de una,
es un caminar en ti. Por eso, Señor, cuando leamos el Antiguo Testamento va a decir, y caminó David con Dios, y caminó Noé con Dios. O sea, toda su vida estuvieron a tu lado para que tú lo fueras perfeccionando. Así también con nosotros, Señor, aferrados a tu palabra, aferrados a ti, orando, Señor, continuamente, aprendiendo de ti, para que tú nos prepares para la obra que tú quieres que nosotros hagamos. Bendigo a cada uno de mis hermanos que puedan pensar en esta lección durante esta semana y estar animosos y con ganas de aprender la siguiente. Gracias, Amén. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.